La familia real británica cierra su peor año, el 2024, que comenzó con el diagnóstico de cáncer de Carlos III y con Kate Middleton desaparecida durante muchos meses hasta que anunció su enfermedad, cáncer. En los últimos tiempos también hemos conocido la infección de pecho, y lo pongo entre comillas, de la reina Camila. Así las cosas, cuando parece que, y según informábamos ayer, se había producido un punto de reunión, un punto de unión entre los Windsor, nos hemos encontrado justo el día que Kate Middleton y William han publicado su tradicional Christmas navideño, que luego lo vamos a ver, la felicitación navideña, bueno, pues protocolaria. Se han perdido una cita, en este caso en el Palacio de Buckingham, junto a Carlos III y también a Camila. Kate Middleton ya sabemos un poco cómo está, retomando con cautela su agenda pública, y en el tradicional almuerzo prenavideño que se ha realizado en Buckingham ha habido dos grandes ausencias, que son William y Kate Middleton. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no han ido? Bien, los tabloides británicos están criticando precisamente esta ausencia. Nos explican cómo los príncipes de Gales no han acudido a esto ya directamente a las puertas de la Navidad. Ellos están en Norfolk con sus 3 hijos, que ya están de vacaciones. Esto lo ha revelado la revista Hello, el Hola británico. Y bueno, pues lo cierto es que apuntan a que ha habido una mano negra. Alguien que ha dicho, no los quiero yo aquí, yo quiero que estemos mi marido y yo. Me estoy refiriendo a la reina Camila, sí. Al parecer, bueno, pues parece que vuelve a las andadas, es que no se puede, ni deseándole el bien para ella, conseguimos que esta señora no se desvincule de las tramas y conspiraciones que rodean, en este caso, a los hijos de Lady Di. Por otro lado, el príncipe Andrés, en los últimos días ha estado en el punto de mira, ya lo sabemos, por su presunta vinculación con un espía chino. Pues este tampoco ha ido, ni su exmujer Sarah Ferguson, que además en octubre, y yo creo que este dato nos lo saltamos, volvió a hablar de su enfermedad porque dijo que no estaba fuera de peligro, que no, dice, mis médicos me dijeron que no debería utilizar la expresión libre de cáncer. Dice, a pesar de que el tratamiento ha tenido éxito y las pruebas muestran que no ha habido propagación ni recurrencia. El diagnóstico, recordemos, de cáncer de piel, pues bueno, que al final se quedó en nada y esperemos que siga así. Bueno, ha estado en este almuerzo prenavideño, como no podía ser de otra manera, Camila, que ya contamos hace 2 días, creo, que su hijo, su primogénito, Tom Parker Bowles, había hecho unas declaraciones, pues un tanto de las que se ha sacado punta, porque arremete un poco contra los hijos de Carlos III, diciendo que bueno, que prácticamente han supuesto un infierno para su padre en este año. Tócate las narices, ¿no? Ya lo comentamos en su momento, pero tiene que venir aquí el hijo de Camila, el hijastro, el hermanastro, como lo queramos decir, para venir a enmendar la plana a los hijos de Lady Di, con lo que sabemos de toda esa historia de Carlos, Camila y Diana. Pero bueno, este almuerzo, como digo, ha sido el pistoletazo de salida de las Navidades. La Nochebuena y el día de Navidad los pasarán en Sandringham. Ya dicen que no va a haber, que finalmente pues no va a acudir Harry ni Meghan, que ellos van a pasar las fiestas en su casa de Montecito, en California, y que tampoco van a ir pues ni Andrew ni Sarah Ferguson. William sí ha dicho en el Christmas, que os voy a mostrar en breve, pues eso, que está ansioso por vivir los últimos días de este año, el cual ya definió en su momento como probablemente el más difícil de su vida, y él sí estará en este caso, aquí Camila no ha podido vetarle, junto a Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis en Sandringham, celebrando la Nochebuena y la Navidad. Muy sobrio, os deseamos una feliz Navidad y Año Nuevo. Esto ha sido lo que han escrito en sus redes sociales, y la imagen, como no podía ser de otra manera, ha sido la del vídeo de la reaparición de Kate Middleton.
La fotografía tomada en Norfolk, donde tienen la casa de campo y donde se encuentran ahora mismo. Esta imagen la vimos, como digo, en septiembre, cuando Kate confirmó que ya había completado su tratamiento de quimioterapia. Dicen que es una elección para felicitar las fiestas, que deja entrever un poco lo importante que ha sido para Kate la figura de sus hijos y su marido en este año tan complicado. Han sido y siguen siendo sus grandes apoyos. Bueno, y sus padres y sus hermanos. Bien, pues esta es un poco la información que tenemos hoy. Yo puedo pensar un poco que las causas de Camila, después de la información que dimos ayer, que se han hecho eco pues muy pocos medios, ya digo, de que efectivamente se había producido una reunión privada, no especifican el tiempo, pero se entiende que es reciente, entre el padre y los hijos. Y lo más importante, ya no el reencuentro de Harry con su padre, sino el reencuentro con los hermanos, de cara un poco y teniendo en cuenta la enfermedad que tiene Carlos III, de la que no existen, como digo, noticias positivas, como en el caso de Kate Middleton o de Sarah Ferguson. Yo creo que ha habido, ahora que ha habido este repunte otra vez de información sobre la Casa Real Británica, tengo la impresión de que hemos vuelto un poco al mismo juego de principios de año. Es decir, Camila empieza a utilizar los tabloides, la sociedad británica un poco reacciona y reacciona mal a la serie de informaciones que se están dando en ese sentido, para apoyar en este caso a William y a Harry, y al final nos encontramos un poco con la guerra de egos de siempre. Lo cierto es que, a ver, al final yo creo que lo de Kate Middleton ha sido un expediente X en toda regla, que ha puesto en jaque a la monarquía británica precisamente por su falta de transparencia. Prometían nuevos cambios, nuevos aires, nuevo estilo de comunicación. De eso la verdad es que poco se ha visto, y lo que queda claro es que parece que Camila es la mandamás en Buckingham, incluso por encima de Carlos III. Esto ya lo adelantó Harry, no señalaba a Camila, pero sí decía que los mismos que están trabajando ahora con su padre eran las mismas personas que en un momento dado le prohibieron la comunicación con su abuela Isabel II. Ahora parece, pues eso, es que al final yo la impresión que tengo es que la Camila esta se cree que va a poner a su hijo de rey. Es que ya es lo que faltaba, No le he hecho imposible la vida a estos niños, a estos hombres ya, desde que eran niños, que ahora sigo. Y yo no entiendo tanta diplomacia, porque de verdad no entiendo tampoco esa maldad y sobre todo la inacción del padre de Carlos III. Frente a todo esto, yo creo que, entiendo que seguramente William y Kate pues preferirán estar tranquilos ahí en Norfolk, en la casa de campo, ya con los niños de vacaciones, que acudir a este almuerzo prenavideño. Pero vamos, yo solo por molestar a la otra me plantaba ahí y decía, que a mí no me veta nadie, que yo soy aquí el heredero. Y eso que, ya digo, William también tiene sus claroscuros. Pero desde luego, Camila desde luego se está despachando y se está viendo un poco el tipo de persona que es, ahora ya con redes sociales, que ya todo el mundo puede opinar. Yo creo que en general, por lo menos para el mundo, ya no sé la sociedad británica, que yo pienso que también, a pesar de los lavados de imagen que ha tenido a lo largo de los años, al final me da un poco la sensación de que todos pensamos lo mismo, que efectivamente Camila ha hecho más mal que bien a esa familia y sobre todo a la relación del padre con los hijos. Ojalá podamos ver de forma pública un encuentro total entre el padre y los hijos, y que los hijos estén ahí, pues eso, en los últimos momentos del padre, que ojalá pues lleguen bastante tarde. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.